Bienvenidos a El Enervatorio. Soy su amigo Esteban Gobea y este es el segundo capítulo de nuestros tutoriales de narrativa. En este episodio vamos a ver el conflicto. Si vieron el primer capítulo, notarán que hablamos de personaje. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video y si no lo vieron, pues los recomiendo que le den antes una vista, porque algunos de los conceptos que vamos a utilizar en este están explicados allí. Entonces es importante pues estar familiarizado primero con eso. Sin más preámbulo, vamos a comenzar este segundo capítulo hablando de el conflicto. A grandes rasgos, el conflicto se puede observar en prácticamente cualquier faceta de la naturaleza. Es decir, los animales tienen que sobrevivir, cualquier ser vivo realmente, las plantas, los animales, todos tienen que sobrevivir, y en ese proceso de la supervivencia hay conflicto en el crecimiento, en la alimentación, en la depredación y la huida, en la lucha, en la muerte hay conflicto, en la enfermedad. Es decir, básicamente la naturaleza, si la sabemos ver de cierta manera, está compuesta de muchísimos conflictos. Tengo entendido que las órbitas de los cuerpos celestes están determinadas de alguna manera por el conjunto de fuerzas que se ejerce sobre ellas, ¿no? Las gravedades de otros cuerpos alejados o de el Sol, por ejemplo. Hay siempre un equilibrio de esas fuerzas que termina determinando su posición, su movimiento, y eso se puede notar a esa escala cósmica, universal, y en la escala de la naturaleza vegetal, animal, y por supuesto también en el ser humano. Quizás sea muy evidente en las sociedades humanas el conflicto en la política, en las guerras, incluso en el deporte, en las interacciones cotidianas y por supuesto en el drama. El drama está hecho de conflicto. El conflicto, de hecho, es el motor del drama, pero no cualquier conflicto puede dar para una obra dramática. Un buen conflicto para el drama es aquel en el cual las fuerzas en oposición son equiparables. Pensémoslo quizás en términos de superhéroes. Las amenazas contra las que se enfrenta Superman son comparables al nivel de poder impresionante que tiene el personaje. Las amenazas a las que se enfrenta un héroe de nivel más callejero como Daredevil también son comparables a su nivel de poder, pero no solo se reduce a eso, no solo se reduce a un choque de las diferentes fuerzas, sino que la intensidad con que un obstáculo se le opone a un personaje genera conflicto. Y ese conflicto, si el personaje es fuerte y el obstáculo es fuerte, puede constituir un buen motor para esa obra. Hablé de obstáculo y de un personaje. Entonces el conflicto significa una oposición, y para ello es necesario que haya también un deseo por parte del personaje. Es importantísimo, es necesario, vital, que el personaje quiera algo, porque entonces tendrá la fuerza para buscar ese algo y la fuerza necesaria para superar estos otros conflictos que en cierto momento se le van a oponer. Si el personaje carece de la voluntad necesaria a la hora de oponérsele un conflicto, pues va a ceder y no vas a tener obra. Y lo contrario también es correcto. Si tu personaje tiene demasiada voluntad o demasiado poder y el obstáculo le queda muy pequeño, entonces pues el personaje nada más va a arrasar completamente con el obstáculo. Y nosotros como espectadores, como lectores, vamos a decir, no hay ningún poder que se le oponga a este personaje y por lo tanto nunca está en riesgo, nunca estamos realmente en una situación de tensión con respecto a lo que le va a ocurrir. Y eso es pésimo para una obra. Siempre queremos que el lector pueda ser sorprendido. Aunque el protagonista no se muera, debe parecer que se puede morir, debe parecer que está en peligro, porque eso crea la tensión necesaria y eso crea las emociones que estamos buscando que tenga nuestro lector. Por lo tanto, debemos procurar que en este choque de fuerzas, personaje y obstáculo sean de una magnitud semejante. Ahora vimos en el video pasado que para Lajos o Lajos Egri,
La idea de la organicidad de la obra era muy importante. El personaje en sus 3 dimensiones se comportaba orgánicamente. Esto mismo es verdad para el conflicto. El conflicto de alguna manera surge del personaje, no porque el personaje vaya y busque el conflicto, sino porque es con base en lo que el personaje quiere y gracias a lo que el personaje es, cómo fue criado, su historia personal, que ciertos obstáculos se le van a poner enfrente. No son para nada los mismos conflictos que los que se le pueden oponer a una persona de alta cuna, privilegiada, guapa, con posibilidades, a los que se le pueden oponer a una persona pues, de familia humilde y que sufra, por ejemplo, alguna discapacidad. O sea, hay una diferencia considerable en la naturaleza y en la magnitud de los obstáculos y en qué tanta resistencia oponen al personaje. Entonces, ¿cómo surge el conflicto del personaje? Bueno, el conflicto puede darse en 3 dimensiones: la fisiológica, la sociológica y la psicológica, las cuales son las mismas dimensiones que se utilizan para construir al personaje. Y repito, si no viste el primer episodio de estos tutoriales, por favor échale una vuelta. Identificadas las dimensiones de ambos conceptos, de personaje y de conflicto, podemos ver cómo el conflicto puede surgir a partir del personaje. Es decir, en el primer caso, en el caso de un conflicto fisiológico, el personaje va a tener un conflicto relacionado con su salud, con su edad, con su apariencia física. Tyrion Lannister todo el tiempo tiene estos problemas porque la gente se burla de él o le tiene desconfianza o lo humilla por ser un enano. Entonces vemos que las situaciones por las que pasa Tyrion en Game of Thrones no son las mismas por las que pasa su hermano mayor Jaime, que además es un guerrero capaz, ha recibido entrenamiento con los mejores y pues es un destacado combatiente. Es el primer caso de un conflicto fisiológico. El segundo caso tenemos un conflicto sociológico o un conflicto social. Podemos encontrar este tipo de conflictos sobre todo en, por ejemplo, Parasite, donde claramente chocan ahí las dos clases. Otro ejemplo es la película Milk con Sean Penn, en la que en los años 70 Sean Penn se lanza a candidato para alcalde de San Francisco y pues es el primero que lo hace siendo abiertamente homosexual, lo cual genera pues una serie de problemas que justamente son retratados en la película. Ahí podemos ver muy bien cómo este conflicto social o sociológico da pie a pues básicamente toda la película. Este conflicto, esta dimensión de conflicto se puede encontrar cuando hay dos grupos y uno está en condición de sujeción y otro en condición de dominación. O sea, es muy fácil de notarlo, incluso si no es el conflicto principal de las obras. Y en tercer lugar tenemos el conflicto psicológico, que tiene la particularidad de ser un conflicto que surge dentro del personaje mismo. O sea, es decir, su psique es el propio campo de batalla del personaje. Obviamente esto tiene su raíz y su causa, como vimos en el video pasado, en las otras dos dimensiones, de alguna manera, o por lo menos Layo Segri lo piensa así. Y bueno, en el conflicto psicológico podemos tener, sobre todo, por ejemplo, un personaje que se desengaña sobre lo que es Buzz Lightyear, cree que es una especie de aventurero espacial y en realidad es un juguete, y durante toda la primera película de Toy Story, spoilers por cierto, pues se trata de cómo él llega a darse cuenta de que es un juguete. Otro ejemplo muy fácil de reconocer es Hulk, porque pues no se puede enojar, porque entonces se convierte en Hulk y él no quiere porque se olvida de todo y al día siguiente tiene unas crudas morales horribles. Entonces, ¿qué hace? Pues básicamente se tiene que aislar del mundo y vivir como un ermitaño y pues impedir el contacto con la gente para que no lo hagan enojar y salga el monstruo verde. Es muy importante tener claro que en una historia cada personaje, bueno, o por lo menos los personajes principales, son atravesados por varios conflictos de diferentes tipos. La articulación de estos conflictos es la trama.
En una obra existe en general un conflicto global y dentro de ese gran conflicto hay un montón de pequeños conflictos que se van dando, ¿no? Algunos incluso existen solo porque nuestro personaje tomó cierta decisión y no otra, ¿no? Entonces eso genera a su vez un conflicto. Es importante tener en cuenta que una trama de una historia puede describirse como una sucesión de conflictos de diferente índole. El oficio del narrador consiste en conocer bien a su personaje y en cómo este personaje reaccionaría o se enfrentaría a los diferentes conflictos que se le aparecen. Ahora bien, siguiendo con esta idea de la organicidad que tiene Layo Segri, es importante tener en cuenta que el conflicto está de alguna manera presente o anticipado en el personaje. Como ya mencioné hace rato, es el personaje y cómo está construido en sus tres dimensiones que ya vimos, que son las mismas del conflicto. O sea, el personaje en su dimensión fisiológica, sociológica y psicológica de alguna manera trae en sí la posibilidad o el germen para que se desarrollen ciertos conflictos. Entonces, como vemos, es un entramado, están entretejidos estos conflictos, estas dimensiones. Hay veces que uno causa otro conflicto fisiológico, causa uno psicológico o uno sociológico o viceversa. Entender precisamente cuál es la relación entre todos estos conflictos en nuestro personaje es entender bien el personaje por un lado, y por otro es conocer cuáles son las posibilidades que tiene a nivel dramático. Entonces, por un lado, el conflicto debe estar contenido en germen o estar en potencia en el personaje por cómo está construido. Pero por otro lado, el conflicto también debe ser ascendente, es decir, va de menos a más. Podemos ver esto pues básicamente en cualquier película. El héroe empieza enfrentándose a cosas que no comprende y que quizás son cotidianas o parcialmente conocidas nada más, y termina enfrentándose a grandes peligros, y más adelante tiene que enfrentar la prueba definitiva de heroicidad, que usualmente es salvar el mundo de alguna u otra manera. Entonces podemos ver claramente que hay esta progresión en las escalas del conflicto. Para Layo Segri, la mejor manera de lograr esto es establecer de inicio una unidad de los opuestos. Esto quiere decir dos personajes en una lucha constante, dos personajes en igualdad de condiciones, de la misma magnitud, ¿no? Recordemos esa línea famosa que suelta el Joker en El regreso del caballero nocturno, en la que está colgando el Joker y le dice: esto es lo que pasa cuando un objeto inamovible se encuentra una fuerza imparable. Está dando a entender que ambos están en igualdad de condiciones. Uno es el objeto inamovible y el otro es la fuerza imparable. Entonces, ¿qué pasa cuando chocan? Layo Segri piensa que la mejor manera de garantizar que el conflicto esté desde el inicio y que sea ascendente justamente es establecer esta unidad de los opuestos. Por ejemplo, Batman y el Joker, o por ejemplo también, si vieron la serie The Act, están los personajes de la mamá y la niña enferma. La mamá súper controladora, y esta morrita en la adolescencia que empieza a cuestionarla y a querer rebelarse. Si no han visto esa serie, véanla porque es muy corta y de alguna manera es un ejemplo magnífico de justo esta unidad de opuestos llevada hasta sus últimas consecuencias. Desde el primer capítulo vemos el choque, ¿no? El choque, y luego como que un relaje, y luego como que un choque más fuerte, y luego como que las cosas se acomodan, y luego ¡fum! Entonces podemos ver esa dinámica hasta el final de la serie casi. Es maravillosa, está muy bien escrita, véanla, la recomiendo mucho. Podemos entender muy bien cómo esta unidad de opuestos puede funcionar desde el principio. Y el conflicto es ascendente cuando pues empieza a recrudecerse, ¿no? Como mencioné, puede haber un golpe desde el inicio, pero hay un acomodo. Después el golpe debe ser más intenso. En el episodio pasado veíamos el concepto de las transiciones, que son estos pequeños cambios graduales de los cuales está compuesto el cambio del personaje o el arco de personaje, el cambio global, por llamarlo así. En el ámbito del conflicto vamos a tener el mismo concepto.
de la transición. Es decir, dado que el conflicto debe ir ascendiendo, entonces eso implica que no puede irse a tope de golpe, no puede irse a lo más alto de repente, tiene que ir paso a pasito, elevando. Ahí también se va estructurando por medio de las transiciones. Cada transición más cruda o más intensa en el conflicto que la anterior. Entonces, decir que el conflicto es ascendente implica decir que el conflicto tiene transiciones que son cada vez más intensas. El conflicto ascendente comienza con un conflicto cualquiera. Este conflicto llega a una crisis y el personaje se ve en la necesidad de tomar una decisión, o se ve obligado por la circunstancia y actúa de una manera. Esto provoca a su vez una especie de contraataque de otro personaje, el antagonista, por ejemplo, que a su vez provoca uno del protagonista. Entonces hay esta escalada que yo les mencionaba como la que hay, por ejemplo, en la serie The Act entre Gypsy y su mamá Didi. Hay que evitar, por lo tanto, que el conflicto sea estático, es decir, que no se mueva. Que ninguno de los dos personajes ceda en lo que quiere está bien. Eso puede construir el drama, es la unidad de opuestos. Lo que no está chido es que el conflicto nunca escale, que siempre permanezca en el mismo nivel. Por ejemplo, esto lo podemos ver entre vecinos que se odian y uno saca unas cosas para agandallarle a otro lugar y entonces el otro deja que su perro se cague en la salida de la cochera y tienen esta dinámica durante años y uno habla mal del otro y el otro también, pero realmente nunca escala, nunca nadie hace algo que cruce esa línea de desprecio estándar que tienen el uno por el otro, y entonces realmente es eso, como dos vecinos que se odian mutuamente, pero no llega a ser, digamos, una gran pelea entre dos familias como los Montesco y los Capuleto. O sea, entre los Montesco y los Capuleto de Romeo y Julieta hubo sangre, ¿no? En algún momento, y la hay, de hecho, durante Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, hay constante sangre. Estamos hablando de dos familias que empezaron a lo mejor por una barda, hasta que alguien mató a alguien de la otra familia y entonces esta tomó venganza y entonces hizo un problema que escaló a tal punto que las dos familias están ahorita en guerra y no se pueden ni ver los miembros de uno con los de la otra porque se matan, se cantan el tiro en donde estén. Ahí vemos entonces no que el conflicto escale en Romeo y Julieta, sino que cuando empieza Romeo y Julieta el conflicto ya está escaladísimo, ¿no? Pero es una buena ilustración de cómo es un conflicto estático y un conflicto que está en su máximo nivel de magnitud. Así como hay que evitar que el conflicto se quede siempre tablas, hay que evitar que el conflicto de repente escale a lo máximo y sin la menor provocación, ¿no? Es como ese meme de wow, eso escaló demasiado rápido, ¿no? O sea, si a la menor provocación nuestro personaje hace algo insospechado y drástico, nuestro lector no va a decir, oh, qué buen drama, va a decir, oye, este personaje probablemente es demasiado impulsivo para su propio bien, a lo mejor tiene problemas, debería revisarse o algo. Dependiendo del conflicto, hay varias maneras de empezar una historia, ninguna es mejor que otra, depende de la historia que queramos contar. Buenas opciones de comienzo con conflicto son que una obra empiece justamente en el punto donde el conflicto culminará en crisis, ¿no? Donde el personaje va a tomar una decisión o actuar de cierta manera. Número 2. Una obra puede empezar en un punto donde por lo menos uno de los personajes ha alcanzado un momento de decisión en su vida. 3. Una obra puede comenzar con una decisión que precipitará el conflicto. Y 4. Un buen punto de arranque es donde algo vital está en riesgo al principio de la obra. Como ya mencionamos antes, una situación que culmina en crisis, o sea, el primer tipo de conflicto que les mencioné ahorita, una situación que culmina en crisis podría ser Romeo y Julieta, en la que los Montesco y los Capuleto están ya en guerra campal. Un personaje que alcanza un punto decisivo es, por ejemplo, el avatar Aang, porque estuvo congelado durante 100 años y cuando lo descongelan en el primer capítulo se da cuenta de que su inacción provocó que la Nación del Fuego avanzara invadiendo a las demás. Se da cuenta de que él tiene que asumir su papel como el avatar y eso que había negado antes lo empieza a aceptar a partir de ese momento. El tercer ejemplo que les di, una decisión que precipita el conflicto, es la clásica película Tarde de Perros con Al Pacino, en la que llega y asalta un banco y entonces se ve rodeado por la policía y entonces
toma rehenes y el conflicto empieza a escalar durísimo. Y por último, un ejemplo en el que el arranque implica que algo vital está en riesgo desde el principio de la obra es El Señor de los Anillos, en el que desde el inicio se nos menciona que Sauron y su oscuridad y maldad están esparciéndose por toda la Tierra Media, lo que sea que eso signifique. Entonces, recordemos que el conflicto de alguna manera está implicado o está en potencia en nuestro personaje, está como una semilla en nuestro personaje y va a nacer y desarrollarse orgánicamente de él, va a ir ascendiendo progresivamente mediante transiciones y por lo tanto está en estrecha relación con la construcción de nuestro personaje tridimensional, tal como explicamos en el episodio 1 de esta serie de tutoriales. Por lo tanto, hay que tener bien claro nuestro personaje, hacer su ficha de personaje, tener muy claro qué es lo que quiere ese personaje en la vida y también a partir de esas 3 dimensiones que vamos a incluir en su ficha de personaje, saber qué tipo de conflicto va a oponérsele. No, va a surgir, es decir, cuando conocemos a nuestro personaje lo suficiente, ni siquiera es que haya que pensar conflictos que se le opongan de manera eficaz, sino que son las mismas circunstancias del personaje que se le van a terminar oponiendo a lo que quiere, ¿no? Si el personaje está bien construido, si no tenemos un personaje que sea bueno en todo, que lo haga todo mejor que todos los demás, que sea perfecto y que nunca cometa errores, que es el famoso Mary Sue, como llaman, que es un tipo de personaje que hay que evitar. Todo personaje debe tener algo que quiere, un deseo, y debe tener una idea de cómo llegar a eso que quiere. Obviamente, si el personaje quiere algo y nada se le opone, pues entonces no hay obra. Si Al Pacino quiere robar el banco y llega, lo roba y sale y no hay policía ese día, nadie lo ve, nadie llama a la policía, nadie lo sigue, entonces pues ya es el crimen perfecto. Al Pacino va a disfrutar de su dinero, no tenemos ninguna película, por lo menos no que tenga que ver con el robo. Es muy diferente el hecho de que Al Pacino quiera ir y robar el banco y cuando lo hace algo sale mal, algo que no previó sale mal y entonces el conflicto empieza a escalar. En un caso no hay conflicto, en otro caso tenemos un conflicto que está desde el principio y que asciende. Entonces hay que tener todo esto muy en cuenta, por favor. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias por suscribirse, darle like, comentar. Cuéntenos aquí abajo en la caja de comentarios qué están escribiendo, se han topado con algún problema que no puedan resolver, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, han intentado hacer una ficha de personaje, cómo les fue, cómo van en general con la vida. Les recuerdo que pueden adquirir cualquiera de mis 2 libros, ya sea La Poética Robot o La Música Cósmica, que están disponibles en Amazon, tanto en digital como en físico. Y visiten el blog elenervatorio.wordpress, donde estaré subiendo material adicional a estos tutoriales para que complementen. Y pues muchas gracias, eso ha sido todo por hoy, banda. Yo soy Esteban Gobea y esto fue El Enervatorio. Hasta la próxima.